¿Alguna vez has conocido a alguien o has escuchado que a alguien le dijeron que tiene un infarto cerebral? Si esto ha pasado o simplemente te interesa aprender más, este video es para ti. Soy el Dr. David Bernal y hoy hablaremos sobre evento vascular cerebral, conocido comúnmente como infarto cerebral. Este tipo de enfermedad ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, del sistema nervioso central, lo que puede causar un daño irreversible en las neuronas. En este video exploraremos sus tipos, causas, síntomas y opciones de tratamiento. El infarto cerebral se produce por varios mecanismos, pero básicamente se trata de que un coágulo o por una situación que nosotros investigamos, se interrumpe el suministro de flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, lo que comúnmente se conoce como un émbolo. Usualmente las causas, hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, los factores de riesgo que más comúnmente se presentan en los pacientes es la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia o alteraciones del colesterol o los triglicéridos, tabaquismo y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Bien, aquí me gustaría hacer un paréntesis porque dentro de las causas existen dos principales. Como comentamos hace un momento, el antecedente de enfermedades cardiovasculares como arritmias cardíacas pueden producir coágulos que pueden irse hacia la cabeza y obstruir el flujo en una arteria. Además de la enfermedad o la patología del corazón, también solemos tener la aterosclerosis o la formación de placas en las arterias que suministran el flujo sanguíneo desde el corazón hasta el cerebro. Y estas arterias se denominan arterias carótidas. Existen dos, que es una izquierda y una derecha. Así como las arterias vertebrales, las arterias carótidas pueden formar en su interior una placa que puede ir obstruyendo la luz de la arteria y puede pasar que con los factores de riesgo que mencionamos y además de la situación de que la arteria está obstruida, se puede desprender una pequeña placa y es suficiente para que ocurran los síntomas o el déficit neurológico. Para esto, nosotros en medicina, especialmente en la rama de neurología, solicitamos estudios para evaluar la función cardíaca, un electrocardiograma o una valoración por el cardiólogo, y además podemos solicitar un ultrasonido Doppler carotídeo y vertebral. Con el ultrasonido podemos rastrear y podemos obtener bastante información acerca del trayecto de las arterias y si éstas están tapadas o no. Ahora, además de esto, nosotros podemos solicitar exámenes adicionales como lo son estudios de laboratorio y una tomografía de cráneo o una resonancia magnética que nos pueden dar luz acerca de que hay alto riesgo de que se presente un EBC o un infarto cerebral. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto cerebral? Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis también, porque usualmente en la bibliografía donde se busque se dice que los síntomas del infarto cerebral aparecen de repente, es decir, tienen un inicio súbito. Los síntomas más comunes es la debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, en el brazo, en la pierna o en la cara. Además de la dificultad para hablar o entender lo que uno le dice a nuestro paciente o familiar. En ocasiones se puede presentar mareos, pérdida del equilibrio o incoordinación, y es poco, pero a veces hasta en el 20% de los pacientes puede presentar dolor de cabeza. Reconocer estos síntomas es fundamental, ya que el tratamiento inmediato puede mejorar las probabilidades de recuperación. Una vez que se presentan estos síntomas,
o que se tiene la sospecha por los factores de riesgo que mencionamos hace un momento de que se tiene un infarto cerebral, pues es importante acudir a valoración con tu médico de confianza, ya que te va a hacer una serie de preguntas y va a hacer una exploración física neurológica para determinar cómo está el lenguaje, los movimientos de la cara, cómo está la fuerza de un lado del cuerpo. A su vez va a solicitar estudios. El estudio más rápido, ¿verdad? Más rápido que nos puede ayudar a descartar o confirmar un infarto cerebral es la tomografía de cráneo simple. Esto es bien importante porque cuando llega al servicio de urgencias un paciente que tiene déficit neurológico, es decir, pérdida de lenguaje, debilidad repentina, y tiene algún factor de riesgo, pues nosotros inmediatamente solicitamos una tomografía de cráneo simple, porque es el estudio más rápido que se puede solicitar. En algunos centros hospitalarios se puede solicitar directamente una resonancia magnética, la cual nos da bastante información acerca de si es un infarto isquémico, es decir, que esté asociado a la oclusión de la arteria, o en este caso, en otros casos también puede ser un infarto hemorrágico, es decir, una hemorragia intracraneal que esté causando los síntomas. Y esto es bien importante saberlo, porque hemos tenido pacientes en los que por alguna situación acuden al servicio de urgencias y no se tuvo el equipo para hacer el estudio adecuado y se le iniciaron tratamiento antes de tener un diagnóstico, y pues usualmente esto no se debe de hacer, porque si el paciente tiene una hemorragia intracraneal y tú le das tratamiento para infarto cerebral isquémico, o sea, le das aspirina, clopidogrel, pues la hemorragia se va a hacer más grande y entonces el paciente va a tener más síntomas y la probabilidad de que el paciente fallezca por esto es muy grande. Entonces, como resumen, hasta aquí tenemos que cuando un paciente llegue al servicio de urgencias o que tú tengas a algún familiar que esté pasando por esta situación, o que detectes en alguna situación que pudiera tener un infarto cerebral, es importante acudir a valoración por un médico en un servicio de urgencia. ¿Por qué en un servicio de urgencia? Porque lo primero que se va a hacer es una imagen para determinar si existe o no existen datos en la tomografía de un infarto cerebral. Ahora, ¿por qué es importante esta situación? Por los tratamientos, ya que el tratamiento temprano es crucial. Es decir, existen medicamentos como lo son el Actilice, ¿verdad? Estoy diciendo el nombre comercial de la Alteplasa, que es un medicamento que se utiliza dentro de las primeras 3 horas y media para poder, vamos a decir, disolver el coágulo que está bloqueando el flujo de sangre hacia la zona del cerebro afectada. Sin embargo, el problema con este tipo de medicamento es que puede ser que haga el paciente una transformación hemorrágica. Y ahora, si está ocluido, pues le pones el medicamento y pues se hace una hemorragia intracraneal y es muy severo. Usualmente, como el cerebro no tiene para dónde inflamarse porque está protegido por el cráneo, entonces pues el cerebro hace edema cerebral y desplaza una mitad del cerebro al otro, y pues hay datos de hipertensión intracraneal, y esto es muy grave y puede poner en peligro la vida de un paciente. Existen otros tratamientos que se hacen, como es el rescate endovascular o la trombectomía. En este caso, el paciente entra por un médico especialista en este tipo de procedimientos. Usualmente es un neurocirujano con una alta especialidad en terapia endovascular neurológica. También existen médicos neurólogos que están capacitados para esto, o neuroradiólogos intervencionistas que hacen un cateterismo selectivo y suben un catéter, así como cuando se usa el cateterismo para destapar una arteria cuando hay un infarto al corazón, también se puede hacer acá arriba. Entonces meten un catéter y se hace algo que se llama angiografía cerebral diagnóstica. Entonces, si el cirujano o la persona que hace el cateterismo ve que se puede hacer una terapia de rescate endovascular, se hace mejorando
significativamente la recuperación y la calidad de vida del paciente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ya cuando pasan más de 6 horas y el paciente no tiene un diagnóstico o un tratamiento, lo cual es la mayoría de los casos, casi el 95% de los casos, no llegan dentro de las primeras 3 horas y media para que nosotros podamos primero, determinar si el paciente es candidato o no a los tratamientos. Y segundo, para si no es candidato al tratamiento para que es el trombolítico, pues nosotros pedir una interconsulta para que venga el médico cirujano y haga un cateterismo. La mayoría de los pacientes no llegan. Entonces, nosotros entramos en una segunda situación que se llama terapia de prevención secundaria, en donde nosotros utilizamos aspirina, clopidogrel, atorvastatina, gabapentina, etc. Y una vez en el hospital, nosotros buscamos cuál fue la causa del infarto cerebral, porque si no se resuelve, se va a presentar nuevamente. Y cada infarto cerebral que se presente, pues es el riesgo de que un paciente tenga más complicaciones y más riesgo de muerte. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en un paciente con un EBC? Bueno, pues la neumonía, porque algunos pacientes tienen alteración para la deglución y cuando tragan saliva, cuando toman agua, cuando comen, pues no pueden pasar los alimentos y en este sentido, pues es importante que tengamos en cuenta eso. Las úlceras por decúbito, es decir, como el paciente está postrado en cama, pues realmente puede tener úlceras. Las complicaciones hemodinámicas, ¿verdad? Porque usualmente cuando hay un infarto cerebral, lo que hace el sistema cardiovascular es que va a intentar compensar subiendo la presión arterial, subiendo la frecuencia cardíaca y pues esto nosotros tenemos metas en el tratamiento de un paciente con infarto cerebral. Ahora bien, si la causa del infarto fue una arritmia cardíaca, tenemos que dar tratamiento a esa arritmia y protocolizar para ver cuál es la mejor opción para el paciente. Y entonces, en este caso, se dirá que el paciente tuvo un infarto cerebral cardioembólico. En el caso de que la causa sea una aterosclerosis de grandes vasos o una oclusión en la arteria o en alguna arteria carótida, pues se tiene que realizar una angioplastía para poder colocar un dispositivo que impida que se vuelva nuevamente a soltar un fragmento de esa placa que está obstruyendo. ¿Cuál es la evolución del infarto cerebral? La evolución del infarto cerebral varía según el tipo, la localización y el tratamiento que se reciba. Algunos pacientes pueden experimentar una recuperación completa, mientras que otros pueden enfrentar secuelas permanentes como pues, la debilidad de un lado del cuerpo, alteraciones del lenguaje, alteraciones cognitivas que incluyen afección de la memoria y el razonamiento, cambios emocionales. Y aquí una terapia, un pilar fundamental en la evolución del infarto es la rehabilitación física, la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje, ya que estos van a hacer que se recupere lo más posible cuando el paciente ya tuvo un infarto cerebral. Ahora voy a abarcar por último un tema que es crucial y esto se llama ataque isquémico transitorio. Es decir, el paciente presenta un déficit neurológico como el que hablamos, por ejemplo la pérdida del lenguaje o la debilidad de un brazo, pero el paciente se recupera en 1 hora, en media hora, en 2 horas y usualmente no le dan importancia. O sea, están teniendo una oclusión parcial en una arteria y se recupera. Y esto es una urgencia médica, ya que para poder preservar la función es importante que acudan al servicio de urgencias y por eso
me parece hacer mención especial de esto que se llama isquemia cerebral transitoria, porque sí se pueden presentar síntomas antes. En este caso, por eso es importante hacer este tipo de videos, porque usualmente nosotros vemos al paciente cuando ya está infartado y cuando realizamos el interrogatorio nos dicen, ¿sabe qué? Sí, doctor, le había pasado ayer, pero se le quitó y se recuperó totalmente. Bueno, tuvo una isquemia cerebral transitoria y no se trató. Ahora, no todos los infartos se pueden prevenir. Sin embargo, hay medidas que puedes tomar para reducir el riesgo de presentar un EBC. Mantener un estilo de vida saludable, lo decimos en todos los videos. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras. Realizar ejercicio regularmente que ayude a controlar el peso, la presión arterial y el colesterol y triglicéridos en la sangre. Controlar la presión arterial, los niveles de colesterol, como habíamos comentado. Ir a tu médico regularmente y seguir las recomendaciones. Evitar fumar y limitar el consumo del alcohol. Manejar el estrés a través de técnicas de relajación, meditación o yoga. Son algunas de las cosas que puedes hacer para tener una prevención, por así decirlo, o poder tener una menor probabilidad de tener un infarto cerebral. Si tú o alguien que conoces ha experimentado síntomas de un infarto cerebral, busca atención médica inmediata. El tratamiento adecuado y la rehabilitación pueden mejorar significativamente las posibilidades de recuperación y calidad de vida. Comparte este video para crear conciencia sobre los infartos cerebrales. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más información sobre salud y prevención. Y recuerda, entiende tu mente y mejora tu vida.